Se dice que en el mundo existen 15,8 millones de judíos, pero no se cuentan muchos más que no aparecen en ningún censo. Personas dispersas por los continentes que sin saberlo llevan las huellas genéticas de una tribu perdida. Los judíos que llegaron a Sefarad, la península ibérica, se cree que llegaron principalmente en dos oleadas. Algunos relatos legendarios mencionan la época del rey Salomón o la diáspora tras la destrucción del primer templo en el 587 a.C. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que una presencia más significativa comenzó con la llegada de las legiones romanas tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. A partir de entonces, las comunidades judías se desarrollaron en la península ibérica, la cual se convirtió en su hogar hasta la expulsión de 1492. Los orígenes legendarios dicen que existen narrativas que sitúan a los primeros judíos en la península mucho antes, a menudo como parte de la diáspora, tras la destrucción del primer templo de Jerusalén por Nabucodonosor II en el 587 a.C. También hay relatos que hablan de su llegada junto a los fenicios durante el reinado de Salomón. Dentro de los orígenes históricos tenemos pruebas arqueológicas y epigráficas que indican que la presencia judía en la península se hizo más significativa después de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 DC. La comunidad judía española creció considerablemente en los siglos posteriores. El término sefarad. El nombre sefardíes para los judíos de esta comunidad deriva de sefarad, un término bíblico mencionado en el libro del profeta Abdías. Los judíos de la península lo adoptaron para referirse a España a partir del siglo II DC y se convirtió en el nombre de la comunidad que finalmente fue expulsada en 1492. Los judíos de Sefarad de España, sefardíes o sefardíes o sefaraditas, un linaje una vez enraizado en España y Portugal, ahora enterrado bajo los siglos del silencio, porque cuando las coronas de Iberia emitieron sus decretos en 1492 y 1496, no fue solo una expulsión, fue un borrado. Las familias fueron destrozadas, las sinagogas se convirtieron en cenizas, los niños fueron bautizados con nombres no suyos y nació una nueva sombra, el cripto judío, obligado a vivir una mentira en público mientras se aferraba a la verdad sagrada a puerta cerrada. Durante generaciones susurraron oraciones en hornos de arcilla, encendieron velas en armarios, enterraron nombres hebreos debajo de las cruces católicas. Los secretos pasaron de madre a hija, padre a hijo, no a través de las escrituras. Ahora en los últimos tiempos, el ADN está revelando estos orígenes en los genomas de familias de Brasil, Texas, Marruecos e incluso la España rural. Los marcadores resurgen firmas de las antiguas líneas maternales H, B corta o B, T12, escondidas a la vista, y los paternos rastreados a nombres de hace mucho tiempo como Curiel, Toledano, Levi. La relación entre HBO o B y los sefardíes. Dentro de los orígenes en la península ibérica, el haplogrupo AB0B ha sido detectado en comunidades sefardíes, incluyendo a los criptojudíos de Belmonte y Braganza, en el noroeste de Portugal, lo que lo vincula a las poblaciones judías que habitaron la península ibérica antes de su expulsión a finales del siglo XV. Diversidad genética. A pesar de la represión religiosa y el aislamiento histórico de algunas comunidades criptojudías, se ha encontrado que han conservado una porción significativa del acervo genético sefardí, incluyendo el haplogrupo HB o B y otros como el N1 y el T2. Estas no solo son mutaciones, son memorias, y aquí está la parte interesante. Tú también podrías llevarlos.
no porque tu apellido sea Aguilar, Benavente, Carrillo, Duarte, Enríquez, Fernández, González, Hernández, Ibáñez, León, Márquez, Navarro, Escobar, Ortega, Pacheco, Quirós, Salazar, Toledo, Valencia, Zúñiga, sino porque hace siglos alguien eligió el silencio. Alguien sobrevivió para que su línea pudiera llegar a ti. Y así que preguntaste, ¿puedes tus antepasados susurrar a través de tus cromosomas? Si estás fascinado por las historias enigmáticas y los antiguos misterios del ADN, suscríbete para obtener más historias no contadas, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que pensaste que sabías sobre la identidad. La historia de Sefarad abarca la presencia judía en la península ibérica desde la antigüedad hasta la expulsión en 1492 y la posterior diáspora. Tras los primeros indicios en el siglo II, los judíos florecieron en la península, especialmente durante el califato omeya de Córdoba en el siglo X, lo que se considera el apogeo sefarad. La expulsión de 1492, que dirigió a los judíos que no se convirtieran al cristianismo, obligó a muchos a exiliarse en lugares como el norte de África y el Imperio Otomano, y otros a los reinos cristianos de la península y posteriormente a América. Una vez hubo un reino donde los judíos no fueron perseguidos sino honrados. En el corazón de la España medieval, Aldus, el gobierno musulmán, dio lugar a un crepúsculo dorado, un lugar donde los idiomas bailaron en las calles árabe, hebreo, ladino, donde un niño judío podría convertirse en filósofo y médico poeta. Maimónides fue el más brillante pensador del judaísmo medieval. En él se unen las mejores tradiciones culturales de los judíos andalusíes, es decir, los sefardíes de Sefarad. Una comunidad perseguida por la monarquía visigoda, tolerada por el poder islámico desde su llegada a la península ibérica y pudiendo gozar de sus propios jueces al margen de la jurisdicción general y protegida por el califa Omeya Abdemarrán III, que llegó a nombrar ministro y médico de corte al judío Hasdai ben Shaprut. A partir de ese momento, en el siglo X, surgió una constelación de hombres de ciencia, pensadores y literatos sefardíes que rivalizaron con los sabios árabes. Uno de ellos, el poeta Moshe ben Ezra, describió bien ese proceso cultural. Cuando los árabes se adueñaron de la península de Al-Andalus, conquistándola del poder de los godos, los israelitas que en ella se encontraban aprendieron de los árabes. En el transcurso del tiempo, las distintas ramas de la ciencia, gracias a su constancia y aplicación, aprendieron la lengua árabe, pudieron escudriñar sus obras y penetrar en lo más íntimo de sus composiciones. Se hicieron perfectos conocedores de diversas disciplinas científicas, al par que se deleitaban con el encanto de sus poesías. La incorporación de esa comunidad a la alta cultura y a la vida social de Al-Andalus significó algo nuevo en Europa, donde los judíos seguían marginados. Las sinagogas hispánicas y su culto. Universidad de Salamanca nos dice, con el término hebreo Bet HaKnesset Lit, casa de reunión, se designa el espacio litúrgico y de instrucción religiosa que ha configurado la vida espiritual de las comunidades judías en Eretz Israel y en la diáspora a lo largo de los siglos. En castellano el término sinagoga es préstamo del griego sinagoge, congregación, asamblea, sustantivo procedente del verbo sinago, y juntar, reunir, que alude así al lugar de culto y reunión de los judíos de cualquier lugar y época. Si bien es la designación más habitual tanto en fuentes rabínicas como en medievales, a lo largo de diversos periodos se utilizaron otras expresiones. A veces recibió el nombre de Mikdash Met, santuario provisorio, santuario pequeño, en alusión al
Ezequiel 11:16, destacándose así la provisionalidad de cualquier edificio sinagogal en comparación con el carácter permanente del Templo de Jerusalén, cuya esperanza de reconstrucción es una constante en el judaísmo. La expresión Bet Hamidras, casa de estudio, con la que también se le designó, refiere en sentido estricto a los edificios anexos a la sinagoga, destinados a la instrucción religiosa comunitaria. En textos aragoneses y castellanos medievales, el término más común fue el de sinoga y el de casa de oración, haciendo referencia este último a la sala de oración de la propia sinagoga. Pasó a ser el sinónimo de conventículo o reunión clandestina con fines ilícitos, especialmente entre los conversos judaizantes, una excepción que aún se recoge con sentido peyorativo en algunos diccionarios modernos. El 4 de junio de 1391, el Señor entensó su arco como enemigo, Lamentaciones 2:4, contra la aljama de Sevilla. Prendieron fuego a sus puertas y asesinaron en ella a muchos, mas la mayoría se convirtió al cristianismo. Muchos de ellos murieron mártires, pero muchísimos profanaron la Santa Alianza. Con estas hermosas palabras, impregnadas de espíritu religioso y en un tono de lamento, tan propios del alma judía, Hasdai Crescas, rabino mayor de Aragón y una de las principales figuras del judaísmo hispano contemporáneo, comunicaba a la comunidad hebrea de Aviñón los trágicos sucesos de 1391. Pero el enfrentamiento primero dialéctico y más tarde real entre la mayoría cristiana y la minoría judía empezó mucho antes. Judíos conversos y sefardíes en época de los reyes católicos, nos cuentan en la Universidad de Jaén. En el tránsito de la Edad Media a la moderna, en toda Europa la fe aparecía como el elemento esencial para definir una sociedad, sustentar el naciente Estado. En este sentido, la fe cristiana, contemplada con verdad absoluta certeza que procede del mismo Dios, se decía, que es quien ha revelado, ofrecía a la vez la seguridad y el criterio de la verdad. Eso es lo que decían. Toda la Edad Media, desde que los judíos aparecieron en el suelo hispano-sefarad, había sucedido así. Los estatutos de convivencia otorgados en España a musulmanes y judíos no eran contemplados como un bien en sí mismos, sino como un mal menor. De la misma forma actuaron la mayoría de las religiones en las diferentes regiones europeas con respecto a las minorías asentadas en sus territorios. Eran toleradas y se tolera únicamente aquello que no es bueno, pero cuya extirpación resultaría peor. ¿Qué sucede ahora, a finales del siglo XV, para que los reyes actúen de esta forma? En un texto de los viajeros occidentales en Babilonia durante la Edad Media de la Universitat Autónoma de Barcelona, quedará Babilonia la perla de los reinos, joya y orgullo de los caldeos como Sodoma y Gomorra cuando Dios las arrasó. Aullarán hienas en sus mansiones y chacales en sus lujosos palacios. Está a punto de llegar su hora, no se difiere su plazo. Isaías 13, 19, 22. A diferencia de lo que sucedió con la mayoría de las ciudades de la antigua Mesopotamia, Babilonia nunca cayó en el olvido. Su mención por parte de diversos autores clásicos y sobre todo las constantes referencias recogidas en el Antiguo Testamento mantuvieron vivo y constante también en Occidente el recuerdo de la ciudad más importante del país de los dos ríos. Asimismo, su identificación sobre el terreno tampoco planteaba excesivos problemas, pues el topónimo árabe del lugar, Babil, remitía de forma evidente a la antigua ciudad. Por ello no es de extrañar que a pesar de su progresivo abandono y de la inevitable degradación de sus monumentos, los viajeros occidentales ya desde la Edad Media se acercaran hasta el paraje donde habían tenido lugar algunos de los episodios más memorables de la historia bíblica.
Los judíos sefardíes son descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta la expulsión de 1492. Por lo tanto, los judíos sefardíes no son de España en el sentido de vivir allí actualmente, sino que son los descendientes de aquellos que fueron expulsados y se dispersaron por el mundo. Estas comunidades se establecieron en Europa, el Mediterráneo, el norte de África, países como Marruecos, Turquía, Grecia, los Balcanes, Centroamérica, Suramérica, conservando su lengua, apellidos y costumbres. Los sefardíes reciben la nacionalidad española. Adquisición de la nacionalidad española por parte de un grupo de judíos sefardíes. El 22 de mayo del año 2017, la ley 12-2015 del 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, abre la puerta a la adquisición de la nacionalidad española a sefardíes descendientes de aquellos que vivieron en la península ibérica y que fueron expulsados por los edictos de 1492, que compelían bien a la conversión forzosa, bien a la expulsión del país. Pese al éxodo, estos judíos mantuvieron en sus tradiciones y en su lengua a lo largo de los siglos un vínculo con España que no desapareció en el tiempo. Prueba de este vínculo son las miles de solicitudes de adquisición de la nacionalidad española que se han venido recibiendo por parte de sefardíes. No siendo más por el momento en este video, a los que les haya gustado el video, pueden darle un like. A los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos.